con adjetivos, estamos viendo el Getsemaní. Descubre cómo el maestro nos enseña importantes lecciones a través de su tristeza y angustia en el huerto de Getsemaní. Acompáñanos en este recorrido y aprende a enfrentar tus propias pruebas. La primera lección que podemos aprender al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús es el sufrimiento y la redención. ¿Qué significa esta lección y cómo podemos aplicarla a manera personal? La lección, el sufrimiento y la redención nos enseña que el sufrimiento es una experiencia común en la vida humana, pero también nos muestra que a través del sufrimiento podemos experimentar la redención y la restauración en nuestras vidas. En el caso de Job, vemos cómo sufre pruebas y aflicciones extremas, perdiendo sus posesiones, su familia y su salud. Sin embargo, también podemos ver que a través de su sufrimiento, Job llega a comprender más profundamente la soberanía y el poder de Dios, y al final es redimido y bendecido abundantemente. Jesús también experimentó un sufrimiento inmenso durante su vida terrenal, especialmente en su crucifixión. Su muerte en la cruz fue el sacrificio redentor que nos ofrece la salvación y la reconciliación con Dios. La segunda lección que aprendemos es la confianza y la fe en medio de la adversidad. A pesar de sus sufrimientos, Job mantuvo su fe en Dios y se mantuvo firme en su integridad. Job 1:21, Job 2:10, Job 13:15, así lo confirma. Job también confió plenamente en el Padre. Jesús también confió plenamente en el Padre, y se sometió a su voluntad en todo momento, incluso en la agonía del Getsemaní, que nos va a ocupar esta lección. Lucas 22:42 y Hebreos 5:8. ¿Qué podemos aprender de los escritos de la autora cristiana Elena G. White en cuanto al paralelismo existente entre Job y Jesús el Mesías? Primero, sufriendo como el Salvador sufrió, como el Redentor del mundo. Así fue Job un espectáculo para el cielo. Como el príncipe de la vida y redentor del mundo sufrió un proceso que fue aún más severo que la prueba a la cual fue sometido Job. Consejo para los maestros, padres y alumnos, página 424. En el mismo libro, la misma página, tenemos la segunda lección, la paciencia y el carácter de Job. Job padeció la pérdida de todos sus bienes, pero no perdió la fe ni la paciencia. Al ser despojado de sus propiedades, de sus hijos y de su salud, se mostró aún más firme en su confianza en Dios. La tercera lección que encontramos al hacer un paralelismo entre la vida de Job y la vida y el ministerio de Jesús es la vindicación y la restauración. Al final de su prueba, Dios vindicó a Job y lo bendijo con una restauración de salud y riquezas. Job 42, versículos 10 al 17.
Jesús también fue vindicado y exaltado por Dios mediante su resurrección y ascensión, y ahora intercede por nosotros en el cielo. Hechos 2:32 al 33 y Filipenses 2:9 al 11. El propósito de la prueba. El sufrimiento de Job era necesario para que pudiera ser un ejemplo para la posteridad. El sufrimiento de Job era necesario para que pudiera ser un ejemplo para la posteridad. A través de su paciente sufrimiento y fidelidad, se le dieron a conocer a los seres celestiales verdades que de otra manera no habrían comprendido. El deseado de toda la gente, página 564. Y con esta cita del deseado de toda la gente, nos metemos en el análisis teológico de la primera parte del capítulo 74 del deseado de toda la gente. El día de ayer analizamos las advertencias de Jesús desde el punto de vista del espíritu de profecía. Hoy día vamos a analizar las mismas advertencias de Jesús, pero según la Biblia. Miremos cuál es el paralelismo entre el espíritu de profecía y la palabra de Dios con respecto a este mismo acontecimiento. Job sufrió, Jesús también sufrió. Hemos visto el sufrimiento de Job y estamos viendo el sufrimiento de Jesús. Según la Biblia, las advertencias de Jesús, sin lugar a dudas, son muchas las advertencias de Jesús para sus seguidores registradas en el Nuevo Testamento. Vamos a mencionar algunas generales y analizaremos las que tienen que ver con las mencionadas la noche del Getsemaní. La siguiente es una lista de algunas citas bíblicas comunes que se relacionan con las advertencias de Jesús en general. Primero, Mateo 24, 4 al 6. 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Segunda advertencia, Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Tercero, Mateo 24, 11.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuarto, Mateo 24, 23 al 24. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y la quinta cita general, advertencia general, Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Estas 5 advertencias son necesarias para nuestro entendimiento de lo que ocurrió en tiempos de Jesús y de lo que ha de ocurrir en nuestro tiempo. Ponerle atención a estas 5 advertencias es sumamente necesario si queremos caminar en el camino correcto. Más adelante, en algún momento, le vamos a dedicar un programa completo a estas 5 advertencias. Hoy queremos concentrarnos en 4 advertencias adicionales, pero que fueron presentadas la noche del Getsemaní. La primera de ellas: todos serán ofendidos. Los discípulos se habían comprometido a acompañarlo a la muerte, y solo Juan estuvo con él al pie de la cruz. Desarrollemos esta lección. La experiencia en la que se menciona que todos serán ofendidos y que los discípulos se habían comprometido a acompañarlo a la muerte, pero solo Juan estuvo con él hasta su muerte, se encuentra respaldada en los siguientes pasajes bíblicos. Primero, Mateo 26, 30 al 35. Bajo el subtítulo Jesús anuncia la negación de Pedro. La palabra de Dios dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En este pasaje, Jesús les habla a los discípulos sobre su próxima traición y les dice que todos se ofenderán a causa de él. Pedro en particular le asegura que nunca la abandonará, pero Jesús le predice que antes que el gallo cante, Pedro lo negará 3 veces.
Miremos esta experiencia según Marcos 14, 27 al 31. El mismo subtítulo: Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En este pasaje, según Marcos, Jesús anuncia a sus discípulos que todos se escandalizarán por causa de él esta noche. Pero nuevamente, como vimos en Mateo, Pedro declara que aunque todos lo abandonen, él no lo hará. Sin embargo, Jesús le dice que antes que el gallo cante 2 veces, Pedro lo negará 3 veces. Marcos presenta detalles que Mateo no presentó. Mateo no presentó el número de veces que el gallo cantaría antes que Pedro lo negara. Mateo tampoco presentó, vamos a verlo, me parece que Mateo no presentó el lugar donde ocurrió la entrevista. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Así, ambos presentaron el lugar donde, eso sí lo presentaron ambos. Bien. Otra vez tenemos a Mateo en la tercera cita. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Después de la oración en el huerto de Getsemaní, se menciona que todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Acá vemos el cumplimiento de la profecía. En Mateo 26, 56 vemos que se cumple lo dicho por el profeta. Regresemos a Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En este versículo se confirma que todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. 2 veces aparece registrado la misma experiencia, y mejor dicho 3 veces, porque ya estaba profetizada. Llegamos al cuarto evangelista, Juan, el discípulo amado. En el capítulo 18, los versículos 15 al 18 y 25 al 27, miremos cómo Juan registra el cumplimiento de lo anunciado por Jesús. Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera
a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba en pie calentándose Pedro. En estos pasajes se narra cómo Pedro sigue a Jesús después de su arresto, pero en 3 ocasiones niega conocerlo cuando es confortado otra vez por otras personas. Miremos que no aparece en pantalla los versículos 27. Vamos a ver que acá tenemos, no lo pusimos en pantalla. Vamos a ver Juan 18, 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le preguntaron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Acá hemos visto que Pedro negó 3 veces a Jesús, según Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Así hemos visto la primera advertencia, el cumplimiento de la primera advertencia. Todos serán ofendidos. La segunda advertencia: confianza en sí mismos. No buscaron al poderoso ayudador cuando fueron probados. Desarrollemos esta lección. La segunda experiencia de los discípulos, titulada confianza en sí mismos, no buscaron al poderoso ayudador cuando fueron probados. A continuación veremos algunos pasajes bíblicos relevantes que pueden respaldar esta experiencia. Mateo 26, 36 al 46. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2, Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En este pasaje Jesús se retira a orar en el huerto de Getsemaní antes de su arresto. Jesús les pide a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañen y que estén vigilantes mientras él ora. Sin embargo, los tres discípulos se quedan dormidos en lugar de estar alerta y velar. La segunda cita relacionada con esta advertencia la encontramos en Lucas 22, 39 al 46. Jesús ora en el Getsemaní y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Observe que acá nos agrega que él solía visitar este lugar, no era primera vez. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Observe que en este relato se nos da la distancia, o sea que ellos podían oír lo que Jesús estaba diciendo, orando, podían escucharle, podían verle, no estaba muy lejos, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Observe que en este relato de Marcos, Jesús recibe la visita de un ángel para fortalecerle. Lo que confirma lo que dijimos ayer: en medio de tu depresión, en medio de tu tristeza, en medio de tu crisol, Dios no te abandona. Y estando en agonía, oraba más. Bien.
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Otro detalle en este relato de Marcos es el sudor de Jesús. Jesús sudaba de la agonía, la angustia por la que estaba pasando. Y dice que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Interesante que en este relato se presenta la razón por la cual los discípulos se durmieron. A causa de la tristeza. Ellos estaban tristes. Es interesante recordar que ayer dijimos que no era primera vez que los discípulos acompañaban a Jesús a una noche de vigilia en oración. Pero en esta ocasión era diferente. En noches anteriores Jesús los dejaba dormir y los levantaba a la mañana siguiente para trabajar. Pero acá Jesús no esperaba que se durmieran, pero los discípulos fueron dominados por la tristeza y el cansancio. Mateo dice el cansancio, Marcos dice la tristeza. Combinemos las dos. Se durmieron por cansancio y tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Acá Marcos marca la advertencia de Jesús. No es tiempo de dormir, muchachos. Hay un tiempo para dormir. En otras ocasiones les permití dormir. Pero ahora levántense. Es tiempo de orar para que no caigáis en tentación. Este pasaje narra la misma situación en el huerto de Getsemaní. Jesús dice a los discípulos que oren para que no caigan en tentación. Pero cuando regresa y los encuentra dormidos, les reprocha su falta de vigilancia espiritual. Ok, regresemos una vez más a Mateo. Y miremos ahora Mateo 26, 51 al 56. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Después de la traición, Judas y el arresto de Jesús, uno de los discípulos. Después de la traición de Judas y el arresto de Jesús,
y uno de los discípulos identificado como Pedro en otros evangelios, desenvaina su espada y hiere a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dice que guarde su espada, afirmando que los que toman la espada perecerán por la espada. En este acto los discípulos confirmaron en su propia fuerza, confiaron en su propia fuerza y no buscaron la intervención divina, cumpliendo así la advertencia de que confiarían en sus propias fuerzas y no buscarían al protector en momento de la prueba. Llegó la prueba y Pedro sacó su espada. Me pregunto, si fuera en nuestros días, ¿qué hubiera sacado Pedro? Cita número 4. Otra vez tenemos a Juan 18. Juan 18, 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Acá sí nos dice que quién era el discípulo que cargaba la espada. Pedro, Simón Pedro, más claro. Y el siervo se llamaba Malco. También nos da el nombre del siervo del sumo sacerdote. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Quiero que quede claro aquí que estamos hablando de una situación en la que se encuentra Jesús y que el propio Jesús dice cuál es la procedencia de esta situación. Repito, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cuando estudiamos la vida de Job y la comparamos con la vida de Jesús, tenemos que dejar claro que la copa que bebió Job no venía del Padre. Sabemos por el capítulo 1 de Job quién le pidió al Padre que le diera beber que le dejara darle de beber esa copa a Job. Pero al compararla con la copa que bebe Jesús, vemos que el propio Jesús dice que la copa que el Padre le ha dado. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios dice que así estaba profetizado? Jesús tenía que beber esta copa porque Jesús era el Mesías y de esa manera salvaría a su creación de la pérdida definitiva por causa del pecado. La paga del pecado es muerte y Jesús escogió pagar por los pecadores, o sea, por nosotros. ¿Quién estableció esa ley? ¿Quién estableció esa regla? El mismo Creador estableció las consecuencias por las que habría de pasar todo aquel que no viviera en armonía con las normas establecidas por el Creador. Su propio Hijo tuvo que beber la copa porque así lo establecía la ley.
En este pasaje se menciona que fue Pedro quien sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Jesús le indica a Pedro que guarde su espada y le advierte que aquellos que usan la violencia perecerán por ella. Hasta aquí, mis hermanos, tenemos dos advertencias bien desarrolladas, pero faltan dos más. Veamos cómo hacemos con el tiempo. Estamos viendo el Getsemaní registrado en el deseado de toda la gente. Estos pasajes de la segunda advertencia, estos pasajes destacan la falta de confianza en Dios y la dependencia en sí mismo por parte de los discípulos durante la prueba en el huerto de Getsemaní y la situación del arresto de Jesús. En lugar de buscar al poderoso ayudador a través de la oración y confiar en la voluntad de Dios, confiaron en su propia fuerza y acciones. Claro, si tenían espadas. Ahora, el registro bíblico solo registra una espada. Pero si el líder de los discípulos tenía espada, dejémoslo allí. Solo que el registro bíblico no lo registra, nosotros tampoco lo vamos a mencionar. Muy bien. Llegamos a la tercera advertencia de aquella noche. La tercera advertencia es quizás la más importante. Yo diría que las tres son importantes, pero esta tercera. Los discípulos, incluyendo Pedro, se durmieron y Juan no oró. Escuche bien. Escuche bien. Vamos a desarrollar esta tercera advertencia. Los encontró durmiendo. La tercera experiencia de los discípulos, titulada Los encontró durmiendo, los discípulos, incluyendo a Pedro, se durmieron y Juan no oró. Veamos algunos pasajes bíblicos que pueden respaldar esta experiencia. Mateo 26. Comenzamos con Mateo 26 otra vez. 36 al 46. Jesús ora en el Getsemaní. Miremos este relato una vez más. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, que ya lo conocemos, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, escuche, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Por ahora todo está en orden. Ellos siguieron instrucciones. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahora, aparte, dejó 8 discípulos y se llevó aparte a 3. A Pedro, a Juan y a Santiago. Los hijos de Zebedeo eran Juan y Santiago. Y ante ellos se muestra triste y angustiado en gran manera. Entonces les dijo, ayer vimos el relato de esta experiencia según el deseo de toda la gente. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, pero no se queden haciendo nada. Les dijo qué tenían que hacer. Velad conmigo. Miren, a los 8
les dijo: sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Pero a estos tres, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, les da una instrucción adicional. Les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les pide que se mantengan vigilantes con él. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto ocurre al tiro de una piedra, nos dice Marco, que él estaba no muy lejos de ellos. Ellos podían escuchar lo que Jesús estaba hablando con el Padre. El versículo 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mientras Jesús oraba, ¿qué debían estar haciendo los discípulos? Estos tres discípulos en especial, velando con él. Pero se durmieron. Ya vimos en el segmento, en la advertencia anterior, que Mateo dice que se durmieron por cansancio y Marcos dice que se durmieron por tristeza. Cansado y triste, se durmieron. Ahora Jesús les dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le hace saber la condición del cuerpo versus el espíritu. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, no aguantaban más. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amigos, en este pasaje Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan al huerto de Getsemaní para orar. Jesús les pide que estén vigilantes y oren, pero cuando Jesús regresa de su oración, los encuentra durmiendo. Jesús reprende a Pedro y les dice a los discípulos que deberían haber estado orando en lugar de dormir. La misma experiencia, con algunas variaciones, se encuentra en Marcos 14, 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Recuerden que Jacobo es el mismo Santiago. Y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él aquella copa. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para mí.
para ti, perdón, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora mire que Marcos relata el mismo incidente, pero utiliza, le agrega esta introducción: Abba Padre, todas las cosas son posibles, y narra la experiencia primero en tercera persona y luego en primera persona. Vino luego y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, duermes, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Registra lo mismo que Mateo, en la misma forma esta vez. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Marcos acá registra que los ojos estaban cargados de sueño, o sea, que estaban cansados y no sabían qué responderle. Señor, estamos cansados. ¿Usted ha ido a alguna vigilia donde la mayoría de los hermanos que están en la vigilia de cansancio se duermen? ¿Verdad que sí? 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Este pasaje relata la misma situación en el huerto de Getsemaní. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan y les pide que oren mientras él se retira a orar. Sin embargo, cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos y les reprocha su falta de vigilancia y oración. La misma experiencia aparece en Lucas 22, 39 al 46. Este pasaje también describe la experiencia en el huerto de Getsemaní. Jesús le dice a los discípulos que oren para no caer en tentación, y luego se retira a orar. Cuando regresa, encuentra a los discípulos dormidos y les señala su falta de vigilancia espiritual. Llegamos a la última advertencia. La última experiencia por la que pasan los discípulos es la compasión de Jesús. Jesús se compadece de ellos. Teme que no puedan soportar la prueba que les espera en la hora de su entrega y muerte. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron. Tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu, a la verdad, está pronto, mas la carne es débil. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte.
no los reprendió, sino que dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía, procuraba disculpar su debilidad. El espíritu a la verdad está pronto, dijo, mas la carne es débil. El deseo de toda la gente, páginas 634 y 635. Amigo, escúchame por favor. La cuarta experiencia de los discípulos, titulada Su compasión, teme que no puedan soportar la prueba que les esperaba en la hora de su entrega y muerte. En esta cuarta experiencia vemos la actitud de Jesús ante la equivocación de sus discípulos. Vamos a cerrar analizando algunos pasajes bíblicos relevantes que pueden respaldar esta experiencia. Es la experiencia por la que pasan los discípulos cuando Jesús los descubre dormidos. ¿Cómo reaccionarías tú si en una vigilia que has llamado a tus hermanos y cuando tú levantas la cabeza luego de orar, la congregación está durmiendo? Eso fue lo que le pasó a Jesús aquella noche. Llamó a 3 de sus mejores discípulos para que hicieran vigilia de oración con él. Y mientras él oraba, los compañeros de vigilia se le durmieron. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Será que tú también puedes reaccionar como reaccionó Jesús, que tuvo compasión de ellos? Miremos Mateo 26, 31 al 35, cómo registra esta experiencia. Es un pasaje recurrente, estudiado en la primera experiencia. Por lo tanto, no lo vamos a leer porque ya lo leímos en la primera advertencia. En este pasaje Jesús les dice a sus discípulos que todos se escandalizaron por causa de él en la misma noche. Se escandalizarán por causa de él en la misma noche. O sea, les advierte. Pero Pedro, en su confianza en sí mismo, que ya vimos, declara que nunca se escandalizará y está dispuesto a ir con Jesús a la muerte. Sin embargo, Jesús le advierte que antes que el gallo cante, éste le negará 3 veces. Marcos dice que antes que el gallo cante 2 veces. Ahora, la misma experiencia aparece en Marcos 14, 27 al 31, que también es recurrente, por lo tanto ya lo leímos, vamos a concluirlo. Este pasaje relata una situación similar, donde Jesús predice que todos los discípulos, todos lo abandonarán y se dispersarán. Mas sin embargo, Pedro, acá otra vez no es Marcos registra lo que Mateo también registró, porque parece que era importante. Pedro niega, Pedro declara que él no abandonará. Todos lo abandonarán, pero él no hará eso. Sin embargo, Marcos también registra la advertencia que Jesús le hace a Pedro, que antes que el gallo cante, y ahora Marcos sí le dice, Mateo dice que antes que el gallo cante, pero Marcos dice antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. O sea que me parece que Marcos era como matemático. A Marcos le gusta registrar las cantidades, las veces. Mateo no tiene tanto detalle, pero Marcos sí. Marcos dice, espérate, no es cuando antes que el gallo cante, es cuando, antes que el gallo cante 2 veces, tú le habrás negado 3. O sea que Marcos lleva una calculadora. Marcos lleva su calculadora, ok.
Okay. Vamos a ver cómo lo hace Lucas. Este sí lo vamos a leer porque este pasaje no lo hemos leído a lo largo de este estudio. Jesús anuncia la negación de Pedro. Vamos a ver cómo lo registra Lucas. Recuerden que estamos viendo la reacción de Jesús ante el estado de somnolencia de los discípulos que supuestamente debían estar vigilantes. Jesús se conmueve de la situación de ellos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá Lucas da más detalle de la conversación, de la advertencia de Jesús a Pedro. Lucas le dice: mira el detalle. Satanás, ¿se acuerdan que Job no pasó por lo que pasó porque Dios quería que pasara? Por eso tuve que hacer la aclaración, que lo que le ocurrió a Job Dios no lo quería, Dios lo permitió. Entonces, lo que le está pasando a Pedro esta noche no es el deseo de Jesús que Pedro pase por esta. Lucas dice que Satanás ha pedido zarandear, sacudir a Pedro, como el jardinero, como el agricultor sacude el trigo para que salgan de él las plagas y las impurezas. Y Jesús dice, consciente, conociendo de que Pedro soportará la prueba, pero no saldrá de ella victorioso. Escuche bien, la soportará, pero caerá, pero no será derrotado finalmente. Caído pero no vencido. ¿Recuerdan? Jesús ruega al Padre para que la fe de Pedro no le falte. Y dice Jesús: pero tú, una vez vuelto, o sea, una vez levantado, vas a caer, pero una vez levantado, Pedro, mira lo que te voy a decir, te vas a levantar para confirmar la fe de tus hermanos. Santo. Yo no sé si Pedro entendió todo esto. Es bonito ver el acontecimiento después que pasa, pero Pedro estaba delante tratando de entender lo que Jesús estaba diciéndole. Verso 33, él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Acá vemos lo que vimos en la advertencia número 2, la autosuficiencia, la confianza en sí mismo. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas es también un amante de los números. Por supuesto era un doctor, así que algo tenía que saber de matemática. Y Lucas dice: mira Pedro, mira cómo lo registra Lucas. Pero te digo que antes que el gallo cante. ¿Se acuerdan que Mateo había dicho antes que el gallo cante? Bueno,
Lucas también dice que antes que el gallo cante, pero quiero recordarles un dato. Lucas no estaba esa noche allí. Recuerden que Lucas es un investigador. Lucas investigó para luego escribir. Así que lo que Lucas escribe es el resultado de su investigación. Él le creyó a Mateo. Mateo no registró cuántas veces cantaría el gallo antes que Pedro lo negara 3 veces. Es interesante saber, ¿por qué quiero hacer la salvedad de este asunto de los números? No porque yo sea amante de las matemáticas, sino porque el Señor cuando ve que vas a caer, el Señor te manda alarmas. Cuando Pedro niega a Jesús la primera vez, el gallo canta la primera vez. Eso debió ser una advertencia para Pedro. ¿Se acuerdan cuando llega a la puerta y el otro discípulo que era amigo del sacerdote le pide a la portera que deje entrar a Pedro y ésta reconoce a Pedro? Allí Pedro niega conocer a Jesús por primera vez. El gallo canta la primera vez. Esto debió ser una advertencia a Pedro y Pedro debió retraerse. Pero no, Pedro siguió confiando en sí mismo. Yo puedo. Pero si ya en la entrada del patio se está cumpliendo lo que Jesús dijo que te iba a ocurrir, Pedro, retráctate. Pero Pedro no se percató. Lo mismo ocurre con nosotros. Le damos cabida al pensamiento, suena al pensamiento negativo, al pensamiento pecaminoso, suena la primera campana, canta la primera vez el gallo, pero nosotros seguimos adelante con lo que nuestra mente está planeando, hasta que ejecutamos lo que hemos planeado en la mente. Y entonces, cuando ya hemos realizado la actividad pecaminosa, entonces escuchamos al gallo cantar por segunda vez. Cuando Pedro escuchó al gallo cantar por segunda vez, ya había negado a Jesús 3 veces. Lo mismo ocurre en nuestras relaciones interpersonales con Jesús. Cuando ya hemos metido la pata o metido el cuerpo y dejado la pata afuera, entonces es cuando nos damos cuenta que estamos en pecado. Amigos, yo quisiera seguir adelante con ustedes, pero mi tiempo se ha agotado. Cerremos este asunto. En este pasaje Jesús advierte a Pedro que Satanás ha pedido zarandearlo como trigo, pero que Jesús ha orado por él. Jesús predice que Pedro lo negará 3 veces antes que el gallo cante. Estos pasajes bíblicos reflejan la preocupación de Jesús por la debilidad y la falta de resistencia de los discípulos ante las pruebas y la cercana hora de su entrega y muerte. Jesús específicamente advierte a Pedro sobre su negación, mostrando su compasión y conocimiento sobre la debilidad humana. Y en momentos de prueba, Jesús siempre está listo para compadecerse de nosotros. Amigos, las citas que confirman nuestra enseñanza la hemos visto: Mateo 26, 36 al 56. En este pasaje se relata la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní, su lucha espiritual y su arresto. Jesús se retira para orar mientras los discípulos se quedan dormidos. Judas Iscariote traiciona a Jesús, quien es arrestado por las autoridades religiosas. Eso lo vamos a ver prontamente.
Marcos 14, 32 al 50, en este pasaje narra los eventos en el huerto de Getsemaní de manera similar. A Mateo, de manera similar a Mateo, Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan y les pide que oren mientras él ora. Los discípulos se quedan dormidos y Jesús es arrestado por las autoridades. Lucas registra el mismo pasaje en Lucas 22, 39 al 53. En este pasaje se describe la oración de Jesús en Getsemaní, su agonía y su arresto. Jesús también menciona la traición de Judas y cómo los discípulos se quedaron dormidos. Finalmente, Juan 18, 1 al 12. Este pasaje relata el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Judas guía a un grupo de soldados y oficiales para arrestar a Jesús, quien se entrega voluntariamente. Amigos, estos pasajes bíblicos resaltan cómo los discípulos, incluyendo a Pedro, se durmieron en lugar de orar cuando Jesús le pidió que estuvieran vigilantes. Además, no se menciona específicamente que Juan no oró en estos pasajes, pero se destaca que todos los discípulos se durmieron, lo cual incluiría a Juan. Amigos, ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la serie Vidas con Objetivos, un curso virtual que te estamos pidiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las clases. Todos los días, de domingo a sábado, estamos estudiando Vidas con un Objetivo, una presentación de Seminario Sisu y el Ministerio Conéctate a Jesús. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos el análisis hoy de el Getsemaní en su primera parte, según lo registran las Santas Escrituras. Gracias, Padre, por las lecciones adquiridas en este pasaje bíblico. Por Jesús. Amén. Amigos míos, bendiciones. Hasta aquí, Vidas con Objetivo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Sisu en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Buenos días.